¿Qué tal? Sean bienvenidos a este segmento de Cultura y Espectáculos, producido por Contraseña para Punto 9. Hoy es viernes y como todos los viernes vamos a estar presentándoles una entrevista. En esta oportunidad se trata de Julio Persa, artista de San José que vuelve a los escenarios después de algún tiempo dedicado a la dirección. Acaba de estrenar la obra Lutremont y la última carta, una obra que de alguna manera aborda la vida y el legado acotado, pero profundo y removedor, del conde de Lutremont. Un personaje un tanto en sombras para la literatura uruguaya, hijo de franceses, nació en el siglo XIX, murió en París a los 24 años. Un personaje que fue un vanguardista y como todo vanguardista pagó de alguna manera el hecho de haber sido tan adelantado a su tiempo a la hora de escribir. Sus textos un poco tuvieron el rechazo de la sociedad de su tiempo, también de los editores que se negaban precisamente a publicar los textos que escribió, pero el tiempo puso las cosas en su lugar. De hecho, muchos escritores lo calificaron como un vanguardista e influenció a muchos escritores latinoamericanos y europeos. Y esta obra precisamente echa luz sobre este personaje en sombras, cuya vida es tan apasionante como su vida. Por eso estuvimos charlando con Julio Persa acerca de esta nueva interpretación que cuenta con dramaturgia de Angélica González. La obra va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas en el Espacio Cultural Ignacio Espino durante todos los fines de semana de este mes de junio que está corriendo. Julio Persa, entrevistado de esta noche aquí en Punto 9. Julio, una nueva obra unipersonal que te devuelve al escenario de Lesi después de unos cuantos años. Y sí, en el ESI es la primera vez que actúo. Pero el último trabajo actoral que hice fue hace 2 años, sí, 1 año y medio, 2 años, con una obra de Ionesco, La Lección. Y bueno, ahora vuelvo en este rol que me gusta mucho, realmente me fascina. Y bueno, encontré un proyecto donde también me parece un desafío y me sentí muy cómodo también. Lutremont y su última carta. Exacto. ¿Qué te motivó, qué te dio ese empujoncito para volver al escenario, leyendo ese texto, conociendo la historia? Porque es un personaje muy particular. Es un personaje muy particular. Debo reconocer que no conocía demasiado de él. Sí conocía cuando hablamos del conde de Lutremont. Había escuchado algo, pero bueno, tampoco no sabía que su nombre era Isidoro Ducas, que es en realidad el conde es una especie de seudónimo, podemos decir, incluso, exacto, que se crea, bueno, hay varias hipótesis, pero se crea el año previo a su muerte, básicamente. Sí había, bueno, lo relacionaba también por ejemplo, con la absenta. Te estoy hablando más que nada con mi adolescencia, ¿no? Cuando, como imágenes que de alguna forma vinculaba cuando escuchaba ese nombre. El texto en realidad no me motivó porque no existía texto cuando surgió la propuesta. Esto fue una propuesta de Angélica González, que es la directora, pero también la dramaturga, quien trabajó en la dramaturgia del texto, más allá de que el proceso fue, si bien la autoría del texto es de ella, el proceso fue trabajar también desde la dramaturgia del actor, es decir, cuando el actor de alguna forma también participa en el proceso creativo del texto dramático. Entonces, contestando a tu pregunta, lo que me motivó fue la figura de este poeta franco-uruguayo tan enigmático de alguna forma. Siglo XIX. Siglo XIX, fines del siglo XIX. Y bueno, también el trabajar con Angélica, ya había visto uno de sus trabajos previos, que había sido una obra vinculada con el poeta, bueno, se me fue el nombre, Ibero Gutiérrez. Había visto un trabajo con ella, más allá de que había trabajado en la producción de ese espectáculo, el texto también era de ella y bueno, me motivó estos 2 factores, el trabajar abordar este personaje, que me pareció un desafío de por sí,
porque es un personaje, como te decía recién, que no es muy conocido, pero en los ámbitos que sí lo conocen y mucho. Entonces también era no solamente el proceso de investigación, sino lo que implica la interpretación de un personaje. Una especie de poeta maldito, podríamos definirlo así. Sí, sí. Y los contemporáneos lo conocían y bastante. Por ejemplo, Rubén Darío hizo referencia a su legado. Sí, bueno, para contextualizar un poco, es un poeta que nace en Montevideo en 1846, a la esquina de las calles Brecha y Camacuá, en lo que es hoy la ciudad vieja de Montevideo. A los 14 años, su padre lo envía a Tarbes, a estudiar en un colegio pupilo. Su madre muere muy joven, ¿no? Sí, muere cuando él tiene alrededor de 1 año y medio. Muere. Hay algunas teorías que plantean que su madre se suicidó en la documentación que figura. El texto dice muerte natural, que también por lo que hemos investigado, eso hacía referencia, por la jerga de la época, a un suicidio. Hay algunos datos que plantean que ese suicidio fue en Navidad, que fue el 25 de diciembre. Hay otros datos que plantean que fue el 9 de diciembre. Igual, más allá de lo anecdótico, que incluso en el texto está planteado un fragmento donde el personaje dice: todos celebraban el nacimiento cuando ella celebró la muerte. Dentro de las teorías, de alguna forma, que tratan de explicar también parte de su obra, en esto de poder explicar de alguna forma la obra, pero sin desprenderla de lo que es el contexto en el que está inmerso el artista. Bueno, ahí hay un vínculo también que de alguna forma hace referencia a esta falta de su madre desde este tiempo. También hay una cuestión de la identidad también, esto de ser uruguayo y no ser uruguayo, de ser francés y no ser francés. Y la incomprensión también, porque tengo entendido que los editores, al ver sus textos, un tanto le rehuían un poco. Sí, fue un texto censurado. También hay que tener en cuenta que los cantos él lo intenta publicar en Bélgica, en ese momento en París. Él nace en 2 sitios. Él nace en el sitio de Montevideo, Rivera Oribe, y muere en el sitio de París, París sitiado por la guerra franco-prusiana, que también de alguna forma es como casi metafórico, ¿no? El nacer y morir en 2 sitios. Pero el contexto donde él donde intenta publicar, lo trata de hacer en Bélgica, es Napoleón III en el Segundo Imperio. Y de alguna forma hay algunas fuentes que plantean que Lacroix, que es uno de los editores con el que él quiere publicar, sí lo publica, pero luego eso no lo difunde, de alguna forma por miedo a la censura también, por justamente lo que es el contenido. Ya estaba un poco también el antecedente de Baudelaire también, con Las Flores del Mal, que había sido un texto que había también sido controversial. Entonces, él, más allá de la insistencia de Isidoro de intentar la publicación, se vio con varios obstáculos que en sí en vida no lo vio publicado. Más allá de que sí se publicó, no se hizo como el lanzamiento, digamos. Él recibió alrededor de 10 ejemplares, que se los envió a algunos condiscípulos sin dedicatoria y pero recién, 20 años después, León Bloy toma, de alguna forma redescubre esto. Ahí también no hay muchos datos en ese momento sobre quién era. Se planteaba de que había muerto en un hospital psiquiátrico, que se había suicidado. Murió a los 23 años. 24 años. 24 años. Pero bueno, lo importante de esto, haciendo referencia a lo que planteabas de otras referencias posteriores que lo toman, es de alguna forma el estandarte del movimiento surrealista, ¿no? Es más, en París ya 50 años después... un precursor, y como todo adelantado, pagó las consecuencias de la incomprensión, ¿no? Y sí, de alguna forma sí. Hay muchas teorías en base a él, ¿no? Hay algunos que plantean en realidad
en este proceso de trabajo que tuvimos para la construcción de esta obra y de este personaje en sí, hemos como profundizado en diferentes materiales, en diferentes entrevistas. Hay algunos que por ahí algunos críticos literarios sobre todo, que no se preocupan tanto en el contexto del escritor, sino que se basan en la obra. Para nosotros es muy importante el contexto. ¿Están ligados de alguna manera? Y el contexto y la obra. Y nosotros creemos que sí. Yo cuando lo contaba antes de estrenar, que nuestro Isidoro Ducas de alguna forma es una posibilidad. No quiere decir que sea un registro documental de lo que nosotros investigamos, sino es una posibilidad de lo que para nosotros de alguna forma, de todo lo que investigamos, pudo haber sido este personaje tan enigmático. Una aproximación de alguna manera. Exacto, sí. También centrado en su... él con su obra es un gran transgresor, transgrede de alguna forma el orden burgués. ¿Por qué tenían los textos para ser tan provocadores y escandalizar tanto? Y bueno, de alguna forma los textos son como un odio extremo casi a lo que es la especie humana, y él lo dice, y a su creador que nos tiene en este criadero de piojos para devorarnos con su trompa salvaje. Y de alguna forma, más allá de que sí está puesto ahí el eje en cuestionar a la Iglesia, pero más allá de eso, la Iglesia como referencia al orden burgués, al orden conservador, que es lo que él de alguna forma intenta romper a través de estos textos tan crudos también que hasta ahora, 150 años después, lo leemos y son textos que siguen siendo muy despojados, donde de alguna forma no aparece parece que por eso yo creo que de alguna forma se lo vinculó tanto con el tema de la locura, o hoy por hoy se puede decir como hipótesis, más allá de que nosotros podemos adherir o no a esa hipótesis, de que puede haber sido una especie de psicótico. Incluso en la puesta que hacemos, en un momento hay una especie de diagnóstico que le llega y lo planteamos como un posible psicótico, alienado. Puede haber sido, como también no, puede Rubén Darío, que recién lo nombrabas, planteaba justamente que con Los Cantos de Maldoror, con esta obra, él de alguna forma rebasó la locura. Él dice que cualquiera de nosotros no estamos locos, pero podemos llegar a estarlo. Él con esta obra atravesó esa posibilidad. Entonces, puede haber sido sí un loco, un enajenado, o puede haber sido una persona, un adelantado, una persona con una lucidez quizás que rebasaba lo que es su época y nuestra época también. Porque se suele asociar de alguna manera la locura al arte, a veces. Y sí. Y hay una delgada línea. Y hay una delgada línea, pero también hay yo creo, puntualmente, por ejemplo, creo que en todas las disciplinas, pero bueno, en este caso que es el teatro, más allá de que podamos como atribuir la locura a material más creativo, creo que cualquiera que aborde el teatro, sea desde la dirección, desde la interpretación, desde la dramaturgia, tiene que ser una persona que esté muy sana, ¿no? Porque la locura poética creo que es una locura que todos nos interesa y una cosa es la locura poética y la otra es la insanía mental. La locura es algo que duele, es algo que no necesariamente te deja poder desarrollar determinadas cosas dentro del arte. Pero bueno, sí está esta línea, ¿no? Hay algunos que han sido catalogados de locos y son unos genios. Entonces, es de alguna forma ahí también donde nosotros no quisimos como estigmatizar de alguna forma. Más allá de que esta propuesta que nosotros planteamos es una posibilidad, creemos también que es una posibilidad desde nuestra visión, pero también es la posibilidad que tenemos de no estigmatizar y no ponerlo como un enfermo mental, un alienado, que sería reducirlo solamente a eso, ¿no? La obra va sábados y domingos en el ESIE. Sí, va sábados y domingos, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20 horas, durante todos los fines
fines de semana de junio hasta el 24, que creo que es por... Y las entradas se pueden adquirir anticipadamente. Se pueden adquirir anticipadas en la administración del ESIE o a partir de la hora previa en la boletería del ESIE. Ahí está, gracias Julio. A ti. Y en el final de este segmento de Cultura y Espectáculos, algunas recomendaciones. Recordarles que esta obra va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas en el Espacio Cultural Ignacio Espino, esta obra protagonizada por Julio Persa. Decirles que este sábado a las 21 horas se presenta Edu Pitufo Lombardo junto a Entre Murgas en el Teatro Macho. Este ícono del carnaval uruguayo, ya con 3 discos editados en plan solista, comparte escenario con este conjunto de Esencia Murguera de San José, algunas de las opciones culturales de este fin de semana. Ahora sí, le ponemos punto final a este segmento de Cultura y Espectáculos de Punto 9. Les recordamos que las entrevistas que se emiten aquí por la pantalla de Canal 9 también están disponibles en el sitio web de Primera Hora, que es www.primerahora.com.uy. También las pueden seguir a través de la cuenta de Facebook, que es Contraseña Comunicación Cultural, y obviamente nos pueden seguir de lunes a viernes en las mañanas de emisora principal a partir de las 10. Ahora pausa y a la vuelta más información aquí en Punto 9.